Bien, vamos a explicar el funcionamiento del sistema de mercado para lograr el equilibrio de un producto, un bien o una mercancía. Recordemos que la fuerza que representa todas las actitudes y comportamientos de los consumidores le hemos denominado demanda. ¿Qué es la demanda de mercado de un producto? Pues es simplemente un catálogo de precios con sus respectivas cantidades demandadas de ese producto por los consumidores que conforman un mercado. Al hacer el análisis, lo estamos haciendo por cada producto. En la gráfica que vemos tenemos una tabla y derivada de esa tabla graficamos la curva o en este caso la recta de demanda. Por otra parte, esa demanda para ser satisfecha, por supuesto que tiene que haber productos en el mercado. Quienes se encargan de esta labor son los productores o empresas que a los diferentes precios que hay en el mercado van a estar más o menos dispuestos a elaborar y fabricar mercancías, bienes y servicios que satisfagan parte de las necesidades o deseos de los consumidores. Tomando los datos de la tabla de la izquierda, vamos a graficar la oferta. También recuerden que definimos la oferta como las diferentes cantidades que se producen a los distintos precios y que están dispuestos los productores o empresas a enviar al mercado. Como vemos, en el sistema de mercado o sistema de competencia interactúan dos grandes fuerzas. La fuerza de la demanda, o curva o recta de la demanda, o tabla de la demanda, y la fuerza, curva o tabla de la oferta. Detrás de ellas sabemos que están, en el caso de la demanda, las actitudes y comportamientos en el mercado respecto al precio del producto de los consumidores. Y por su parte, detrás de la oferta, pues están los comportamientos o actitudes o acciones que toman las empresas o productores en relación a las cantidades que van a llevar al mercado dependiendo del precio. Haciendo un alto en el camino, notamos de entrada que el precio del producto es un gran árbitro o un gran subastador o un gran racionalizador. ¿A qué nos referimos con esto? Que dependiendo del precio es como podrá haber o no un acuerdo entre consumidores y productores. Porque también no debemos olvidar que ni un productor, ni un consumidor, ni pocos productores, ni pocos consumidores por sí solo pueden influir en el precio. Entre todos, sí. Me refiero, entre todos los consumidores o todos los productores sí pueden presionar a un cambio de precios. Esa es la gran virtud de este sistema de competencia o sistema de mercado o sistema capitalista en su estado ideal o más puro. Ese acuerdo a través del precio que llegan a tener los productores o empresas con los consumidores le vamos a llamar equilibrio. Desde luego que
contrario al equilibrio, pues sería el desequilibrio. ¿Qué tipos de desequilibrios hay? Bueno, puede haber dos tipos de desequilibrio, o solo hay dos tipos de desequilibrio en el mercado del producto, de un producto, o bien, o hay escasez de ese producto, o hay exceso de ese producto. Cuando nosotros hablamos de escasez del producto, mercancía, bien o servicio, es distinta a la escasez de recursos o factores productivos. Aquí estamos hablando de una escasez, lo que falta en el mercado de un producto, las cantidades que no se están llevando al mercado y que los consumidores desean y requieren. Entonces, vamos a comenzar a analizar uno de los desequilibrios, que es la escasez de mercado la escasez en el mercado de un producto. Nosotros tenemos en esta gráfica nuestra curva de oferta, nuestra curva de demanda, y tenemos por un lado que uno de los ejes mide el precio, como ya sabemos el otro eje mide las cantidades, tanto demandadas como ofertadas, las cantidades que hay en el mercado de un producto. Notamos que al precio 1 tenemos esta cantidad ofertada y a ese mismo precio tenemos esta cantidad demandada. Nos percatamos que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofertada. Por lo tanto, todas estas unidades de diferencia, ¿qué serán? Será la escasez. Esto quiere decir que los consumidores están dispuestos a comprar hasta este nivel de producto, hasta estas cantidades de producto, mientras los productores están solo dispuestos a fabricar y llevar al mercado esta cantidad. Por lo tanto, hay una brecha enorme entre lo que desean los consumidores y lo que están dispuestos a llevar al mercado los productores. El mercado de este producto, supongamos que sean pizzas, está en desequilibrio. Hay un desequilibrio en el mercado. Hay un desequilibrio. ¿De qué tipo? Hay una escasez de pizzas. Cuando hay una escasez, el sistema de mercado va como tanteando el precio. ¿Cómo es esto de tanteando el precio? Va probando si un nuevo precio puede poner de acuerdo a los consumidores y los productores. Si ese precio no los pone de acuerdo, lo sigue intentando, hasta que llega a un precio donde pone de acuerdo a los consumidores con los productores, logrando el equilibrio. Veamos en nuestro ejemplo que estamos manejando. El precio, cuando hay escasez, se ajustará, pero se ajustará con una tendencia a crecer, a incrementarse. Al incrementarse el precio, llega a un punto como A, donde a ese precio, tanto las cantidades
demandadas como las cantidades ofrecidas son iguales. Ese precio lo podemos considerar un precio de equilibrio, es decir, el mercado a ese precio E está en equilibrio. Veamos nuevamente cómo logra el mercado el equilibrio. El precio se va ajustando, notamos que va creciendo y las cantidades ofertadas van subiendo y las cantidades demandadas van disminuyendo hasta que se logra el equilibrio. Como principio de funcionamiento o mecanismo del funcionamiento del mercado, del sistema de mercado, cuando hay escasez de un producto, bien o servicio, el mercado, el sistema de mercado ajustará el precio incrementándolo hasta llegar a un precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es un precio donde no falta ya producto en el mercado. Están de acuerdo consumidores y productores. Bien, vamos a revisar el otro tipo de desequilibrio que puede existir en un sistema de mercado. Ese desequilibrio es cuando hay un exceso de producción o sobreproducción o superávit. Si supongamos que seguimos en el mercado de las pizzas a un precio como el P superíndice 1, vemos que tenemos estas cantidades demandadas. Esta cantidad demandada. A ese mismo precio se tiene, si tocamos el punto C de la curva S, a ese precio tenemos estas cantidades ofertadas. Estas cantidades ofertadas. Por lo tanto, vemos que las cantidades ofertadas, que son de esta magnitud, superan ampliamente a las cantidades demandadas. Por lo cual, podemos concluir que en este mercado hay un desequilibrio, es decir, no están de acuerdo productores y consumidores. Sin embargo, también vemos que no es un desequilibrio como el anterior, que era una escasez, sino que en este ejemplo, en este caso, hay un exceso. Los productores están enviando al mercado mayores cantidades de producto o mercancía que las que el mercado está dispuesto a comprar a ese precio. Toda esta diferencia podemos concluir que es una sobreproducción o un exceso. Y cuando hay un exceso de una mercancía, de un bien en el mercado, el precio tenderá a bajar, a declinar. Veamos cómo se hace esto. Notamos que el precio baja, 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 baja y el exceso o sobreproducción se va batiendo. Se va batiendo, van subiendo las cantidades demandadas mientras las cantidades ofertadas van disminuyendo. Entonces, cuando tenemos una situación de exceso, siempre en el sistema de mercado el precio tenderá a bajar. Ahora, una pregunta clave en esto es
definir el sistema, el equilibrio en un sistema de mercado. ¿Qué es un equilibrio? Bueno, un equilibrio es, como ya mencionamos, una situación en la que no hace falta ni sobra producto en el mercado. Una situación en que las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofertadas. Y esto solo nos los puede dar un precio que ponga de acuerdo a consumidores y productores. Por eso a ese precio le vamos a llamar el precio de equilibrio. Una pregunta interesante sería la siguiente: ¿por cuánto tiempo estará vigente este precio? Bueno, ese precio va a estar vigente mientras no se modifiquen ninguna de las condicionantes que modifican que generan o modifican una nueva curva de demanda o una nueva curva de oferta. Que en los libros a estas condicionantes o elementos que pueden hacer generar una nueva curva de oferta o de demanda se les llama también determinantes. Mientras ninguno de esos determinantes cambie, ni mientras que no haya algún fenómeno que afecte el mercado de ese producto, ese equilibrio se va a mantener. Puede estar por siempre, aunque sabemos que en la vida real hay un sinnúmero de situaciones que se van presentando que hacen que se modifique alguno de los determinantes de alguna de las curvas. Otro cuestionamiento que también tiene un nivel analítico adecuado es preguntarnos quién pone el precio. Ese precio de equilibrio, ¿quién lo pone? ¿O quién lo dicta? ¿O quién lo ordena? Nos damos cuenta que en este sistema de mercado, ese precio de equilibrio, ese ajuste se da en forma automática. Por eso hablamos de un sistema de mercado o de competencia perfecta, porque nadie puede imponer su voluntad para determinar el precio de mercado. Entonces, en el sistema de mercado o sistema de competencia perfecta, no hay quien ordene un precio. Quien pone el precio es la interrelación de la fuerza de oferta con la fuerza de demanda. Pues bien, llegamos a la parte de concluir este tema. Por un lado, tenemos que cuando nosotros hablamos de equilibrio de mercado, es una situación donde no hace falta ni sobra producto. Es una situación donde el precio hace que se pongan de acuerdo, el productor con el consumidor. Hacen que se pongan de acuerdo y va a prevalecer mientras no haya algún fenómeno, alguna circunstancia que afecte y haga cambiar a la oferta o a la demanda o a ambas. Por otra parte, también vimos que hay nada más dos tipos de desequilibrio. O hay escasez, déficit o faltantes de un producto, mercancía o servicio en el mercado, o hay un exceso, hay una sobreproducción o un superávit de ese producto o mercancía. Son los únicos dos tipos de desequilibrios que pueden existir en un sistema de organización económica como el que estamos
tratando de explicar. Ante esos desequilibrios, el precio va a reaccionar de diferente manera o con una tendencia distinta. Cuando nosotros hablamos o en el sistema de mercado se presenta un desequilibrio con una escasez de un producto o mercancía, el precio tenderá a incrementarse. El precio tenderá a incrementarse. Y en caso contrario, que haya un exceso de mercancía, el precio tenderá a disminuir. A disminuir hasta un punto donde se logre un precio de equilibrio. En ambas situaciones de mercado, tanto en la escasez como en el exceso, en ambos desequilibrios, funciona la ley de la oferta y la ley de la demanda. Eso les va a quedar de tarea que redacten, demuestren por qué sí funciona la ley de la oferta y la ley de la demanda. Nuestro siguiente tema va a ser cuando revisar cuando haya choques externos, esto es que se modifique la curva de oferta o se modifique la curva de demanda porque uno de sus elementos o condicionantes o determinantes cambió y se generó una nueva curva. Veremos qué sucede cuando se da una situación como la que acabo de mencionar. Muchas gracias.